Buenas tardes. Aclaremos las inquietudes. Y nos han preguntado mucho sobre la Biblia, la palabra de Dios. Un libro o una compilación de libros, como nos dicen, porque Biblios es eso, es la compilación de libros, en los cuales 66 libros fueron compilados en una sola cajita, en la Biblia. Partamos de la base que a través de la historia no se tuvo la Biblia así como la tenemos hoy. Eran papiros, hasta mucho tiempo después que ya la pudieron unir y condensar. A través de 1600 años, 40 autores fueron los encargados de escribirla. Pero también tenemos que mirar algo, porque nos dicen que ¿por qué nosotros afirmamos que la Biblia es la palabra de Dios? Y lo que nosotros decimos es que la Biblia fue inspirada por Dios. Y cuando uno mira en una oficina, el jefe viene, dicta un memorando, dicta una carta, un correo electrónico, una correspondencia, y el jefe le dice a la secretaria, envíelo por favor. Y cuando lo envía, sale a nombre de quién, de la secretaria o del jefe. Entonces lo primero que tenemos que entender es esa partecita, que la fuente de inspiración y la fuente de información fue Dios, a través de 1600 años. Y entonces podríamos ir a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ya aquí nos aparece que fue inspirada por Dios por medio del Espíritu Santo. Y cuando nosotros miramos a través de la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, encontramos los diferentes relatos y vemos cómo tiene un hilo conductor. A pesar de ser diferentes autores, el hilo conductor no se pierde. Y podemos entrar a ver los diferentes aspectos que de pronto deberíamos tener en cuenta en la Biblia. Y podríamos ir a Isaías, capítulo, así sencillito, 40, versículo 22. Y miren lo que dice Isaías 40, 22. Dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Mire lo que está diciendo Isaías. Que el Señor está sentado ¿en qué? En el círculo de la tierra. La Biblia, muchos años antes, ya había dicho que la tierra era redonda. Así de sencillito. Entonces, miremos cómo la Biblia nos va aclarando las cosas que después tuvieron que probar los científicos. Y que pues en un momento dado la gente no creía. Y entonces vemos cómo el Señor va inspirando, va haciendo que se digan las cosas, que se escriban las cosas, y después el hombre entra a comprobar. Y qué hermoso, porque pues vemos cómo
en esa inspiración el Señor nos estaba dando esa información que muchas veces no valoramos. Y entonces, ¿cuánto tuvo que pasar? Porque estamos hablando de Isaías. ¿Cuánto tuvo que pasar para que el hombre pudiera comprobar que la tierra era redonda? Cuando Dios ya lo había dicho. Y podemos ir a Job, capítulo 26, versículo 7. Él extiende del norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas. Mire lo que está diciendo. Y está hablando aquí de que la tierra está sostenida. ¿Por qué? Cuelga la tierra sobre nada. Entonces nos está dando toda una información científica sobre cosas importantes que suceden. Y podemos ir a Job, capítulo 36, versículo Job 36, versículo 27 y 28. Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en la lluvia, la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. ¿Quién podrá comprender la extensión de las nubes y el sonido estrepitoso de su morada? ¿De qué nos está hablando Job 36, 27, 28? De un proceso que científicamente pudieron comprobar, y es la evaporación, la condensación y la precipitación. Pero estamos hablando de un libro muy antiguo como el de Job. Y entonces todavía me dicen que por qué nosotros decimos que la Biblia es la palabra de Dios, si fue escrita por hombres. Y entonces no nos damos cuenta que la información no salió de los hombres la comprobaron muchos años después de que se dijo esta información. Y estamos hablando de una diferencia de años tremenda. Entonces, podemos seguir caminando sobre la Biblia y viendo cómo el Señor sigue dando información. Salmo 139, 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¡Wow! Miren, no sé qué pensarás, pero hace 3000 años en la palabra del Señor ya se estaba hablando de embrión, cuando científicamente en 1800 algo fue que se vino a descubrir la parte, a hablar de cómo estaba el ser humano en el vientre, entonces que es el embrión y todo el proceso que tiene el ser humano para llegar a este mundo. Y podemos seguir mirando cosas en la Biblia, y entonces podríamos mirar Isaías capítulo 13, versículo 17. Y entonces nos dice la palabra del Señor: he aquí que yo despierto contra ellos a los medos que no se ocuparon de la plata ni codiciaron el oro. Y mire lo que está hablando el Señor. Con arco tirarán a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni de su ojo perdonará a los hijos. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Miren, 200 años antes, por medio de Isaías, el Señor está profetizando lo que sucedió con el imperio babilónico. 200 años antes. Entonces, vemos cómo la palabra del Señor, muchos han querido desacreditarla a través de los tiempos, y sin embargo, sigue ahí.
siguió ahí, tiene toda la información. Y entre más ha sido atacada la palabra de Dios, más se ha comprobado su realidad. Científicamente se ha venido comprobando la realidad. Pero también mira lo que dice Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16-17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿qué es lo que nos sirve para ser perfectos en nuestro caminar? Las escrituras. Cristo dijo, buscad en ellas porque ellas dan testimonio de mí. Por eso cuando nosotros miramos la palabra del Señor y algunos lo quieren desacreditar, pues la misma palabra del Señor nos da las bases para decirnos, oiga, es la palabra inspirada, es la escritura que nos ha dado Dios. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Hebreos 4:2. Y entonces nos está hablando la palabra del Señor muy claro, porque nosotros podemos tener el libro y es triste ver que la gente la compra y en toda casa hay una Biblia. ¿Para qué la utilizamos? La utilizamos muchas veces para tenerla ya guardadita, para ocasiones especiales, pero ¿cómo sería de diferente cuando nosotros entendremos Hebreos 4:2? Ya fue anunciado el Evangelio para nosotros. La buena nueva ya, estando escrita, ya fue anunciada para nosotros. Pero no oímos la palabra, no la leemos, no la escudriñamos, no nos acercamos a ella. Por no ir acompañada de la fe, no la creemos. Entonces la gente ha querido en todo momento desacreditar la Biblia, y estoy hablando de los que lo hacen, no estoy diciendo todo el mundo lo hace, pero hay gente que también la ha dejado allá como para cuando la necesite, sin entender que Dios inspiró 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento, en los cuales encontramos cosas hermosas, porque cuando nosotros hablamos de los santos en la palabra del Señor, pues son personas comunes y corrientes que la diferencia es que obedecieron y escucharon a Dios. La palabra del Señor nos muestra el caminar de hombres y mujeres con todos sus defectos, con todas sus virtudes, que eran muy similares a nosotros, que la única diferencia que se marca es que ellos escucharon la palabra del Señor. Deuteronomio 18:18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Y nosotros podemos leer esto en la palabra del Señor, en las Escrituras, cómo los diferentes profetas se levantaron y cómo el Señor puso palabras y ellos hablaron y nos dejaron esas enseñanzas para que nosotros fuéramos, y lo digo con respeto, mejores, que no cometiéramos los mismos errores. Ahora, tú puedes ir a mirar en la palabra del Señor a David. De David se dijo que era un hombre afecto al corazón de Dios. Sin embargo, adulteró, asesinó, persiguió, y todo eso nos lo muestra la palabra del Señor. Nos muestra que fue un gran rey, que escuchó la palabra del Señor,
que era un hombre que siempre estaba ahí, decidido a arrepentirse de sus errores, pero que cuando empezaba en su emoción, entonces hacía cosas tremendas. Y la Biblia no nos lo pinta como un dechado de virtud, no, nos muestra los aciertos y los errores. ¿Qué decir de Abraham? ¿Qué decir de Isaac? ¿Qué decir de Jacob? ¿Qué decir de José? Nos muestra el orgullo, la altivez, nos muestra hombres y mujeres tal y como son. Y entonces podemos ver que la palabra del Señor nunca nos quiso en ningún momento disfrazar las verdades, no. Siempre nos dijo la verdad. Siempre nos dijo cómo eran. Siempre nos mostró la razón de ser de las cosas. Y entonces en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Un libro que ha sido perseguido, un libro que ha sido quemado, un libro que ha sido satanizado en su tiempo, y a pesar de todo es el libro más vendido a través de la historia, más traducido, pero podemos decir que de pronto el menos seguido. Por eso hoy pidámosle al Señor que pongamos las escrituras en el nivel que deben de tener, que podamos consultarlas, porque en ellas encontramos todo lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. En lugar de estarte preguntando, y lo digo con amor, si la Biblia es la palabra de Dios, si es inspirada por Dios, si es un libro más, no, miremoslo, estudiémoslo, escudriñémoslo. Porque para poder opinar, yo debo conocer. Y muchos de los que han criticado la Biblia, ni siquiera la han leído, ni siquiera la han tomado en la mano. No la conocen. Y los que han querido confirmar, y lo digo porque cuando ustedes miran en la historia quiénes han sido los científicos, la mayoría de científicos no creían en Dios y encontraron las evidencias y empezaron a caminar con el Señor. De muchos de los episodios se decía que no fueron ciertos, que cómo era posible que el ejército egipcio en su tiempo se hubiera hundido en el Mar Rojo y los astronautas pudieron ver y verificar el resplandor de armas y de todo lo que hay allá en ese río, en el Mar Rojo. Y así podríamos decir las excavaciones cómo han encontrado la confirmación de la palabra, de los eventos, de los hechos, cómo los científicos al estudiar, por ejemplo, cuando se dice que se pidió retrasar el tiempo y entonces se ve y ellos pudieron evidenciar, y cuando digo ve es porque ellos hicieron el estudio de que era cierto, cómo la palabra del Señor nos habla de esas lunas rojas, y hemos visto las lunas rojas, y podríamos hablar de una serie de eventos que ustedes lo pueden encontrar en Google, hoy en día que tenemos esa fortuna. Pero también tengamos en cuenta que mucha persecución hubo y guardaron los escritos, y alguien se sentó un día y empezó a unirlos. Y entonces estamos hablando de la Biblia de la Septuaginta, 70 hombres sentados, y alguien empezó a traducirla. Y entonces hoy tenemos la Biblia en español, en cada uno de los idiomas. Ya no nos toca ir a aprender latín, hebreo, arameo, griego, koiné, sino que simplemente la tienes y la abres y la entiendes. Y fuera de eso, hoy, si no la quieres leer, entonces la pones en tu celular y entonces te hablan la Biblia. O sea, tenemos todo para no sacar excusa de que no podemos escuchar la palabra del Señor, que no podemos leerla,
Hoy no tenemos excusa de ello. Por eso, vea la palabra del Señor, escudriñala, pídele al Señor que por medio del Espíritu Santo te revele cada día. Si quieres, y lo digo con humildad, puedes ir a nuestra página, a nuestras redes sociales, ahí encontrarás algunos versículos. Alguien en estos días me preguntaba que si yo le podría explicar un versículo, y le mandé un devocional donde estaba explicado el versículo, lo leyó y nos dio las gracias y decía, ¿dónde puedo encontrarlo? Está en nuestras redes sociales, está en nuestra página web. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros leemos y no entendemos, pero busquemos la explicación, no nos quedemos con ello. Mire, yo le doy gracias a Dios a todos, por todos los que nos han escrito a nuestro WhatsApp, que nos han preguntado, que nos han puesto las inquietudes para que nosotros podamos responder. Por eso ahí donde estás, orémosle al Señor, que nos quite de nuestro corazón las excusas y que más bien nos ponga el querer y el hacer con respecto a la palabra del Señor. Papito Dios, hoy te damos gracias, Señor Padre misericordioso, porque hoy tenemos la palabra del Señor. Las escrituras las tenemos no solo físicos, sino ahora los tenemos en nuestro celular, ahora lo podemos cargar, escuchar, Padre misericordioso, ponerlo a cualquier momento, Señor Padre amado. Papito Dios, como dice tu palabra, nunca tantas veces y en todos los lugares había llegado tu palabra, pero también nunca tanta gente había endurecido su corazón. Por eso hoy te pido, Señor Padre misericordioso, para que todos y cada uno, Señor, tengamos un corazón afecto a tu palabra, que podamos caminar en ella, que podamos tomarla como ese manual de vida, Padre misericordioso, que podamos preguntarle sabiendo que nos responde, Padre bondadoso, porque tu palabra es viva y eficaz. Papito Dios, gracias, Señor, porque nos habla de un Dios vivo, de un Cristo vivo, de un Espíritu Santo activo, Señor Padre misericordioso. No como algunos dicen que son historias, porque muchos están viviendo las historias que aparecen ahí escritas, como si estuvieran repitiendo realmente esa historia. Papito Dios, por eso hoy te pedimos, Señor Padre misericordioso, que podamos caminar diferente, que podamos estar contigo, Padre misericordioso, y que podamos cada día, Señor, dar testimonio vivo y santo, Padre amado. Papito Dios, hoy no queremos, Señor Padre misericordioso, ser como ninguno de la Biblia. Son excelentes ejemplos, pero tú nos dices, Señor, que somos únicos e irrepetibles. Por eso queremos ser nosotros, Padre misericordioso, caminando en ti. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas tardes para todos. Un abrazo adelante de la mano del Señor, caminando en su palabra. Gracias a todos los que nos siguen enviando sus inquietudes a nuestro WhatsApp. Estamos prestos a resolverles y seguimos adelante en nuestro propósito de que cada día amemos más y más la palabra, que queramos caminar más en el Señor y que realmente el Señor esté en nuestro corazón. Buenas noches.